Entonces Jesús le dice a sus ángeles, vayan y fuércenlos a entrar. Tal vez alguno considere arrepentirse, que este es el propósito. Y todo esto va conforme a la palabra, porque Dios dijo, no queriendo que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Pero Dios no los puede obligar a que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Dios no puede obligarlos a que sean salvos. No, ellos tienen que escoger. De esta manera, los ángeles se encargarán de permitir ciertas cosas o controlar ciertos eventos que ya estaban determinados que iban a ocurrir, porque son consecuencias de haber dejado a Dios. Y en medio de esa conmoción, quizás Dios pueda hacer algo y los ángeles permitan ciertas cosas, pero aún así tiene que salir del corazón de la humanidad, de la sociedad, de los que están siendo probados y tal vez en su última oportunidad. Esta es la situación entonces en que nos encontramos hoy. Quería llegar a este punto, ¿no? Cuando mencioné lo de las calamidades, es lo que estamos escuchando en los medios de noticias. Estoy hablando de últimamente, especialmente sobre estos tornados, estos vientos huracanados que se han levantado y han causado no solamente destrucción, fuegos, inundaciones, estragos, y cantidad de personas han perdido sus vidas debido a estas calamidades que de momento, como un golpe de agua, han venido sobre ciertas partes de esta nación, y en otros lugares de la tierra están ocurriendo cosas, y de ahí es que le están achacando esto al calentamiento global. Aún así, todo es consecuencia de haber dejado o haber ignorado al arquitecto del universo. Si hay alguien que puede sanar la tierra, y eso lo vamos a ver porque Él lo va a hacer, justo antes de comenzar y establecer su reino milenial, Él va a dedicar 7 meses para reorganizar, la condición en que se encuentra el planeta Tierra, por decirlo así. 7 meses para estar preparando el terreno, como se dice, para entonces establecer su monarquía milenial. Pero ya eso sería otro tema. Pero aquí lo que quiero decir es la pregunta entonces que yo también me hice, ¿no? En este diálogo, pudiéramos decir, meditando y escuchando la voz del Espíritu Santo y meditando en la palabra escrita y meditando en las circunstancias que están ocurriendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque parece ser que hemos llegado ya a un lugar, un camino sin salida, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces cuando el Señor considera forzarlos a entrar? ¿Qué es lo que va a pasar alrededor nuestro? ¿Qué es lo que va a pasar en las comunidades? ¿Qué es lo que va a pasar en los países? ¿Qué es lo que va a pasar por todo el mundo? No, que pueda traer un temor, una angustia tal vez, y un respeto a considerar entonces la posibilidad, tendríamos que decirlo así, de que acepten al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no es asunto ya de religión, no va a ser asunto de que si este Dios lo puede hacer, aquel otro Dios lo puede hacer, como estaban los griegos, ¿no? Con tantos dioses, ¿no? Ya no es cuestión de eso, ¿no? Porque solamente hay un solo Dios. Tiene que ver con Israel, y ya Dios le dijo a Jacob, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, no hay otros. ¿O qué se puede hacer? Entonces esta es lo que el Espíritu Santo nos hace y me hizo entender, y escuché en cierta manera, ¿no? Lo que Él me está diciendo. Y no lo dijo una sola vez, sino que lo repitió. Pero yo hice la pregunta una vez, ¿qué se puede hacer? Y entonces la respuesta fue esta: lo que está determinado ocurrirá. O sea que ya estamos hablando de determinaciones a causa de las consecuencias
de haber abandonado o haber dejado o no haberle creído a Dios. Y Dios no va a obligar a que nadie directamente a obligar a una persona a violar su libre albedrío para que acepte el nombre de Jesús. La persona necesita hacerlo voluntariamente. Entonces, debido a esas circunstancias, en ese mismo libre albedrío, hay ya cosas que están determinadas que van a suceder. Y ya entonces Jesús nos recuerda que sería como en los días de Lot y como en los días de Noé. Entonces, hice la pregunta de una manera diferente. ¿Y tú, Señor, puedes hacer algo? Entonces, porque como Dios es todopoderoso y Él es el que está permitiendo que estas cosas sucedan, aunque Él no lo está obligando, sino que esto es a consecuencia. Se determina entonces que si esta fue la respuesta de la humanidad, las consecuencias serían tales. Y los ángeles de Dios utilizarían esas consecuencias, pudiéramos decir, esas calamidades, para llamar la atención, con tal de que el ser humano quizás responda favorablemente a lo que Dios quiere que el ser humano haga. Le digo al Señor, ¿y tú, Señor, qué puedes hacer? Y ahí es que se repite la misma respuesta. Lo que está determinado ocurrirá. Entonces, ahí digo algo más. Y digo, y si insistimos un poco más, entonces ahora el peso recae sobre nosotros. Primero, nos damos cuenta que es algo determinado por las consecuencias de haber dejado a Dios. Entonces, ya no se puede hacer nada. Esas cosas van a suceder como ocurrió en los días de Lot y como ocurrió en los días de Noé. Pero entonces podemos hacer la pregunta, y pude hacer la pregunta de esta manera: ¿y si insistimos un poco más? ¿Insistimos por qué? ¿Por quién? Por ellos. Insistimos para que haya algo favorable, que algo han escuchado el dicho, algo bueno salga de algo, de algo que fue un problema grande, una catástrofe o algo. ¿Salió algo bueno de ahí o se perdió todo? No. Hay momentos en que algo bueno sale de algo peor que no queríamos que sucediese, pero sucedió, mas sin embargo algo bueno ocurrió como resultado, ¿no? Y si insistimos un poco más, fue lo que le dije al Señor, y la pregunta otra vez y la respuesta se entrelazan, ¿no? Porque no quieren creer, pero tal vez pueda hacer algo. Entonces, la respuesta aquí del Señor: no quieren creer, sigue siendo lo mismo, lo que está diciendo. Pero, hay un pero, entonces tal vez pueda hacer algo, dice el Señor. Entonces ahí es donde entrelazamos pueda hacer algo, cuando se está esforzando a la sociedad a que tome una determinación, que actúen de alguna manera. Entonces, en ese momento, Dios puede tener misericordia. Todo esto lo estamos presentando, tratando de buscar y salvar un argumento de algo que ya está decidido, ya está determinado. El amor de muchos se enfrió porque la maldad sobreabundó en la tierra. Y aunque ya se derramó la gracia, el favor inmerecido de Dios, a la gente no le importa. Pero la gracia no es libertinaje, la gracia no es para salvar a los que no quieren, la gracia es para salvar a todo aquel que crea, ¿no? Si puedes creer, para el que cree todo es posible. De tal manera amó Dios al mundo, no para que a todo aquel que quiera creer en Él pueda ser salvo y su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Sí se puede hacer algo. Nosotros tendríamos que insistir un poco más, y Dios está de acuerdo en que Él puede hacer algo, pero va a estar esperando y observando la respuesta
de la sociedad. Entonces Dios en cierta manera está teniendo misericordia sobre misericordia para darles otra oportunidad para que ellos entonces respondan, tal vez respondan favorablemente. Entonces esto quiere decir que las calamidades que estamos viendo hoy en día van a continuar y en realidad van a ir en aumento, pero Dios dice, las calamidades van a seguir, van a ir en aumento, pero escucharé su clamor. Y aquí algo importante, porque entonces aquí clama a mí y yo te responderé. O sea, siempre hay oportunidad para ser rescatado. Entonces, la clave está en clamarle a Dios. Ten misericordia. Ya Dios está teniendo misericordia. Estaba esperando que tú clamaras a Él. Te forzó a entrar utilizando los eventos que iban a ocurrir a tu alrededor por medio de los ángeles. Los ángeles están no para provocar el problema, los ángeles están para controlar el problema. Los ángeles están para hacer el llamado directamente, para reunirlos aquellos que quieran en un lugar diferente, y los que no quieran los reunirá en otro lugar. Entonces, esos que han dado muestra de que quieren y hay algún tipo de arrepentimiento en ellos, pues son tratados de una manera diferente porque han creído, porque han querido, ¿no? Y es ahí donde Dios tiene misericordia sobre ese grupo, ¿no? Pero ya está determinado. No quiere decir que la calamidad va a dejar de venir, no, al contrario, van a ir estas calamidades en aumento. Entonces, tenemos que tener entonces ese temor de Dios, por decirlo así, que Dios nos ha puesto en lugares en esta nación donde las consecuencias, ¿no? Donde la manifestación de esas calamidades atmosféricas, pudiéramos decir más específicamente en este caso, no hayan causado estragos y daños aquí. Y claro, nadie puede decir que eso está garantizado entonces, porque Dios está permitiendo que las consecuencias se manifiesten sobre toda la nación donde estamos y sobre todo el mundo entero. Le damos gracias a Dios entonces porque hemos sido establecidos en un lugar donde no hemos sufrido estas calamidades, pero eso no quiere decir que no puedan pasar. Hay que tener ese temor de Dios para darle gracias a Dios de que Dios nos ha guardado, pero que también exista ese temor de Dios para que Dios vea en nosotros, ¿no? Canales, digamos, medios de hablarle a otros para que tal vez ellos crean, ¿no? Y tal vez consideren, o esa persona está hablando algo que me ha llamado la atención, está en un lugar donde no han tenido estos problemas, estas calamidades. Tal vez Dios nos está tratando de decir algo, ¿no? Aquí no hay nada garantizado ni que nosotros somos mejor que nadie, simplemente por la gracia de Dios estamos todos siendo pesados de la misma manera, ¿no? Pero Dios quiere tener misericordia, no queriendo que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, si queda entonces en que Dios va a escuchar su clamor, pues no nos queda otra, salvo seguir insistiéndole a Dios que haga algo y les dé otra oportunidad. Es ahí donde viene quizás un cambio en nosotros que Dios espera, ese sentir en nosotros que hemos creído para decirle a Dios que haga algo al respecto por ellos, que tenga misericordia, que les dé otra oportunidad. Esto nos lleva entonces a donde comenzamos. Si es entonces como en los días de Lot, como en los días del diluvio, entonces en el caso de las ciudades de la planicie,
hubo una persona que, ¿cómo diríamos? Que sí trató de decirle a Dios y lo hizo, le hizo preguntas a Dios. Fue a Abraham, le dijo a Dios si hubiesen tantos justos en esas ciudades, las destruirías a todas ellas por igual, diciendo justos con pecadores, como dicen algunos, ¿no? Y Dios escucha. Por eso es que podemos siempre contar con lo que Dios puede hacer, porque Dios siempre quiere tener misericordia, pero Dios no va a quitar las cosas que han de suceder, que son calamidades a consecuencias del abandono, de haber dejado a Dios, ¿no? Y haber cerrado las puertas a que el Espíritu Santo, en cierta manera, ¿no? Trajera convicción de pecado, de justicia y de juicio en sus corazones. El asunto es que la labor del Espíritu Santo está ahí para inmediatamente que la persona tiene temor de Dios y considera lo que se le está diciendo, darle una oportunidad a esto, a Dios, para que te muestre qué es lo que está pasando. Y de momento el Espíritu Santo puede entonces traer esa convicción. Y de momento las cosas comienzan a cambiar, ya sea que Dios te quite de esa área, te quite del camino donde vienen esos eventos catastróficos, ¿no? Y te salve tu vida y salve a los tuyos, como dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El asunto es que de una manera u otra, una vez tú abres tus puertas al consejo de Dios, entonces las cosas comienzan a obrar favorablemente para ti y los tuyos, ¿no? Como le pasó a Lot, él pudo salir y escapar de esas ciudades, de esa destrucción, ¿no? Entonces es lo que podemos decirle al Señor: si vas a destruirlos como en los días de Lot, entonces déjanos interceder con la intercesión, de Abraham. O sea que tenemos ese mismo derecho, sabiendo que las circunstancias ya están dadas, ¿no? Ya la suerte ha sido dada, como se dice, ¿no? Entonces el fin se acerca. No hay nada que se pueda hacer salvo que nosotros, como Abraham, pidamos. Habrá tantos justos, ¿no? Es algo que Dios escucha, ¿no? La intercesión nuestra, y le dejamos el resultado al Señor. Entonces, como estas cosas no van a detenerse, estas calamidades van a seguir. Este año 2025 ha comenzado muy fuertemente, y a partir de marzo, digamos, en el mes de marzo, a mediados de marzo, las cosas han comenzado a moverse de una manera preocupante, como se dice. Ya se ha hecho un ataque militar en contra de un grupo en el sur o en el norte de África. Entonces estamos viendo la tensión que hay con lo de Ucrania, con lo de Europa, con lo que está ocurriendo con Rusia, y cosas que han ocurrido antes, pero nunca antes en este tiempo en que nos ha tocado vivir. ¿Por qué decimos esto antes de concluir? Porque Israel estaría en su casa, Israel estaría en condición y dispuesta a construir su tercer templo. Y una vez el tercer templo es construido, ya esto nos está hablando de un salto apocalíptico, ¿no? Algo profético que se ha cumplido y que apunta directamente, ¿no?, a las cercanías del comienzo de la semana 70, la última semana determinada por Dios, en que Dios va a tratar con su pueblo y con las naciones de la tierra. Y se ha determinado entonces que ese desolador, el Señor les reprenda, regrese a esta tierra, y ay de los moradores entonces, de todos sus habitantes, no, porque verdaderamente algo terrible, como nunca antes ha ocurrido, va a acontecer en las naciones de la tierra. Solo nada más quería comentar esto y dejarlo, ¿no? Por estos medios. Y considera esto, que hay una salida, hay un escape, pero tenemos que confesar el nombre de Jesús de Nazaret. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, salva tú
y toda tu casa. Que el Señor te continúe bendiciendo ricamente, ¿no? Y te dé los deseos de tu corazón. Busca lo que Dios quiere para tu vida y vas a ver que todo va a tomar un giro para bien. No importa la situación en que te encuentres, tendrás un propósito divino entonces, un llamado divino para servirle a Dios en el tiempo restante que le queda a esta humanidad. Así que la pasen muy bien y será hasta la próxima ocasión.